Este es el programa de competencias discursivas de la Universidad Nacional de Guillermo Brown. Analizaremos en esta ocasión el informe técnico estadístico para la materia estadística. Mi nombre es Agustina Cruz. La propuesta didáctica desde la que trabajamos es una propuesta didáctica de géneros que consiste en al menos dos instancias que acá se desglosan en tres partes. En la primera instancia, la de construcción del género, se trabajará de manera sincrónica el análisis de un texto que ejemplifica el género informe técnico estadístico. Después se les ofrecerá a los alumnos la consigna de escritura por parte de la materia, en este caso la preparación de un informe estadístico a partir de datos, y se sugerirá la presentación de un borrador. Por último, se enseñará a los alumnos a editar los textos. En la primera instancia de la propuesta didáctica de géneros, lo que haremos será analizar el informe estadístico. ¿Qué es lo que observaremos? Bueno, en primera instancia, el propósito del género, es decir, su objetivo o finalidad. En segunda instancia, la estructura esquemática del texto, es decir, aquellas etapas y fases que permiten llegar al propósito. Y por último, identificaremos los recursos semánticos discursivos característicos del género, es decir, aquellos recursos que pueden ser recursos lingüísticos que conforman significados y otorgan características propias a este género. Como ustedes saben, trabajaremos con la sección algodonera textil del Informe Productivo Provincial de la provincia de Santiago del Estero, elaborado en noviembre de 2019. Al enfrentarnos con la sección algodonera textil, nos damos cuenta que el texto tiene un carácter multimodal, es decir, que conjuga tanto texto como imagen. Esa imagen en este caso está dado por mapas, gráficos y esquemas. En esta primera diapositiva podemos observar un esquema de la cadena algodonera textil en Santiago del Estero, en la cual figuran la producción primaria, la primera industrialización, segunda industrialización, diseño, confección. Podemos observar una serie de recuadros que amplían el contenido de cada una de las etapas, podríamos así llamarlos, de la cadena, y que están unidas por flechas. Es importante, al momento de leer estos esquemas, observar que el contenido que aparece puede ser descrito en términos de participantes, es decir, de aquellas palabras que configuran el tema, el campo, y que nos hablan de justamente los participantes agentivos o temáticos y no de procesos. Señalo la carencia de procesos porque estos no se encuentran escritos en el esquema. En el esquema solo aparecen los nombres, podríamos decir, los sujetos, objetos involucrados en los procesos, pero no cuáles son las acciones realizadas. Por ejemplo, lo vemos cuando nos dice producción primaria, cultivo de algodón, las hectáreas sembradas, el porcentaje, pero no, y después enseguida aparece una flecha que está vinculada con algodón en bruto, y de algodón en bruto sale otra flecha. Esas flechas indicarían procesos de transformación, indicarían acciones realizadas sobre ellas, pero no quedan explícitas en el esquema. El esquema carece de ellas y queda a interpretación del lector. Yendo a lo netamente verbal, podemos encontrar la primera etapa de nuestro texto, que es la configuración territorial.
Esta configuración territorial, lo vamos a observar, se apoya tanto en el esquema de la cadena de producción que observamos con anterioridad, como en la distribución geográfica de la producción, que se presenta en el formato de un mapa. Otras dos etapas son el nivel de actividad y las exportaciones. El nivel de actividad con respecto al cultivo de algodón en Santiago del Estero se presenta acompañado por un gráfico en el cual figura la producción de algodón de acuerdo a los años y la unidad que se utiliza para poder establecer comparaciones son los miles de toneladas. Ahora bien, no es el único eje que interviene en esta comparación, sino también el incremento medido en torno a un porcentaje que está presente en el eje derecho. Con respecto a las exportaciones, podemos observar las exportaciones del sector de acuerdo a los años de producción y lo que éstas generaron en términos de millones de dólares. Si bien acá hay una comparación, no es la única existente, porque también se observa el incremento en términos de porcentaje. Dada la lectura realizada, podemos concluir que al menos el texto presenta 3 etapas: configuración territorial, nivel de actividad y exportaciones. Armamos las etapas teniendo en cuenta no los subtítulos, sino el contenido verbal presente. Vamos a ver qué contenido del campo, es decir, de la temática a discutir, se aborda en cada una de las etapas. ¿Qué contenido del campo se aborda en la configuración territorial? Bueno, se presentan los elementos de la cadena textil algodonera, contenido anticipado por el esquema de la cadena que nosotros leímos en un comienzo. Y también se presentan las zonas productivas, con el mapa con distribución geográfica de la producción y sus respectivos indicadores. Todo esto de la provincia de Santiago del Estero. Se mencionan las épocas de la siembra y los lugares en que se llevan a cabo los procesos de la cadena de producción, desmontado y confección. También la materia prima y el producto realizado. Todos estos datos que aparecen acá desplegados ya fueron anticipados de una manera u otra, tanto en el mapa de distribución geográfica como en el esquema de cadena. Con respecto al contenido abordado por el campo de nivel de actividad, podemos observar que se realizan comparaciones no explícitas de la producción obtenida con respecto a otras zonas y años. Se presenta la producción promedio, su incremento en el tiempo y el porcentaje de participación anual. Se focaliza en una de las partes del proceso. El texto es acompañado por un gráfico que ilustra lo relatado. Se utilizan en este caso la unidad tonelada y el porcentaje de variación. Por último, con respecto al contenido del campo que se aborda en las exportaciones, se puede observar que el parámetro que guía el relato técnico son las exportaciones. Se mencionan los indicadores obtenidos a partir de un rango de datos propios delimitado por los años. Los promedios se presentan en torno a la producción local y nacional. El texto es acompañado por un gráfico que ilustra lo relatado y se utiliza en este y el texto la unidad dólares y el porcentaje.